Bueno, muy bien. Una pregunta que tiene respuesta, pero parece retórica, ¿no? ¿De dónde sale la plata que gasta el Estado argentino? ¿Cuánto hemos hablado de esta cuestión? Bueno, hoy hemos traído en placas para que sepamos de qué se trata, ¿no? De dónde viene todo el gasto que genera el Estado, de dónde saca el dinero, y ustedes me van a dar respuestas rápidas que tienen que ver con los impuestos que tributamos, entre otras cuestiones. Pero hay una estructura mucho más de fondo que tiene que ver con esto, que me parece interesante compartirlas, ¿no? ¿De dónde sale la plata que gasta el Estado argentino? Porque, claro, se promete tanto, también en etapa de elecciones, ¿no? Pensaba en esta situación que se ha generado con las promesas que ha hecho el mismo Massa, ministro de Economía, candidato a presidente, hipotecando a Argentina de aquí a 90 días, donde en teoría puede cambiar el gobierno y donde se va a financiar con plata de otros, con plata nuestra en realidad. Digo, seguir generando esas sensaciones. Pero bueno, porque hay una matriz que tiene que ver con esta cuestión. ¿De dónde sale toda esa plata que gasta el Estado argentino para anuncios, para campañas políticas? Bueno, vamos a verlo hoy, de dónde sale esta plata. Es cierto, vamos a mostrarles allí la primer plaquita que teníamos. Ahí vamos. Bueno, hay que bajar el gasto público. Eso suena razonable. El gasto primario nacional pasó de un promedio del 23% del PBI, esto databa, ¿no? En el año 61 y 2006, un 23% medianamente del gasto de Producto Bruto, al 38%, un 15% más en 2015, un aumento sin precedentes, y aún hoy, fíjense el dato, que no se ha modificado esta estructura, se mantiene cerca de este 35%. Bueno, claro, cuando decimos hay que bajarlo, porque venimos de un número histórico, un quiebre en 2006 de casi 15 puntos respecto al PBI que tenía la Argentina allá por la década del 60. Bueno, cobrar impuestos es otra de las cuestiones que sale en la definición directa que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿De dónde sale la plata para financiar? Bueno, es plata nuestra, por eso también la obligación en democracia de participar y de ser, bueno, activo respecto a las cuestiones de los reclamos, ¿no? Porque el cambio, uno siempre lo menciona, ¿no? Está a partir del poder del voto, ¿no? que tenemos los ciudadanos. La sociedad, todos nosotros, nos proponemos de acuerdo en pagar ciertos impuestos para que el Estado provea bienes públicos esenciales, como por ejemplo, ¿qué te dice el Estado? Bueno, vos me pagás impuestos, yo te lo devuelvo en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Bueno, debiera ser así esa ecuación. Lo que pasa es que en países como los nuestros, esta devolución no la vemos, ¿no? Entonces allí empieza también otra rama de la discusión. Cuando la economía crece, sube la recaudación, hay más recursos para mejorar estos servicios. Aquí el dato que tiene que ver con esta cuestión también manifestada desde hace 10 años, ¿no? Argentina recauda por impuestos alrededor del 30% del PIB. Bueno, emitir deuda es otra de las cuestiones. Todos los países del mundo lo hacen. La idea es que en momentos en los que se necesita gastar más de lo que se recauda, el Estado pida prestado para devolverlo en mejores épocas, ¿no? Puede ser una deuda interna, captando ahorros de ciudadanos y empresas argentinas, o la externa a través de organismos como ya conocemos, el Fondo Monetario Internacional, o de bonos que compran ciudadanos y empresas de otros países. Claro, ¿cómo hace el Estado para generar y fomentar ese gasto? Bueno, a partir de la emisión de deuda con dos características, interna y externa. La deuda pública en Argentina hoy es de casi 400.000 millones de dólares. Muy importante tener siempre estos datos a la hora de conocer la historia reciente de nuestro país. El 85% del PBI es la deuda que tiene la Argentina. No es comparativamente alta en relación a otros países del mundo, pero el problema es que no somos confiables. Claro, aquí hay un dato característico, que Argentina ha perdido confiabilidad, ¿no? En el exterior no consigue crédito, no consigue
tasas razonables para una devolución, y allí, por eso no existe este largoplacismo respecto a políticas, porque bueno, es endeudarse en corto plazo y tener un gasto realmente elevado. Argentina es de hecho uno de los países del mundo con mayor cantidad de defaults. Ventas de activos también es otra de las características, ¿no?, para financiar. Si los impuestos y la deuda no alcanzan para cubrir el gasto, el Estado puede vender sus activos físicos como tierras fiscales, edificios públicos y las empresas estatales. ¿Cuánto tema de discusión ha traído esta cuestión, ¿no?, que distintos sectores políticos han justificado o no? Ustedes recordarán la década de los 90 privatizada de la Argentina, luego en la etapa de los Kirchner, donde todo se nacionalizó, y ha sido, bueno, una presea política el tema de los activos, ¿no?, respecto a una discusión para hacer caja, fundamentalmente, que necesitan los gobiernos. La emisión de dinero, también otra de las características distintivas, ¿no? Cuando no hay más espacio para aumentar impuestos o emitir deuda y el Estado no quiere desprenderse de empresas públicas y otros activos, se puede emitir dinero a través del Banco Central, que luego lo transfiere a la tesorería para financiar el gasto. Es muy importante esta consecutividad de cuestiones que estamos hablando, porque habla de lo que nos pasa todos los días en la Argentina, bueno, con una raíz que tiene que ver con una estructura de endeudamiento histórico que tiene nuestro país. En casi todos los países del mundo aprendieron que emitir más de lo necesario para acompañar el crecimiento de la economía genera inflación. ¿Cuántas veces lo decimos respecto a la cuestión que se manifiesta de, bueno, no solventar, no tener la posibilidad de generar esos ingresos para pagar la deuda? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, emitimos, ¿no? Pero claro, genera mucha más inflación en un país con 3 dígitos escandalosos que tiene nuestro país. La Argentina, el dato, entre 2007 y 2022, la emisión aumentó, los números son escalofriantes, 12.549%. La inflación fue en esa etapa 12.157%. Bueno, habla a las claras: más emisión, más inflación. Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha tenido 3 hiperinflaciones. Hay datos característicos nefastos en la economía que nos van marcando, bueno, una diferenciación realmente grande. Reducir el gasto y en materia ya de conclusión y empezar a ver, bueno, cómo se puede empezar a mirar el país de aquí a mediano plazo. La reducción del gasto significa no solo cuidar los bienes, el trabajo y la producción de todos los argentinos, sino también porque es una herramienta central para eliminar la inflación que erosiona ingresos y genera más pobreza. Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de reducir el gasto en la Argentina. Algo tiene que empezar a modificar esta matriz que mencionábamos respecto a los compromisos económicos que va generando nuestro país. Bueno, todo va terminando y redefiniendo una estructura inflacionaria realmente grande. Bueno, por eso esa plata que tiene el Estado tiene que tener una estructura económica mucho más sólida para proyectar números mucho más razonables. Queríamos traerle esto porque en tiempos de que se habla tanto de economía, queríamos ser claros y sencillos respecto a esta cuestión, ¿no? ¿De dónde sale la plata que gasta el Estado argentino? Esto es Bella Tarde, argentinos. Hacemos la pausa y ya continuamos con mucho más. Quédense ahí.